Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Extiendo una calurosa y sincera bienvenida a cada uno de ustedes. Dios les bendiga abundantemente. Hoy quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que espero se convierta en fortaleza para cada uno de nosotros. Y la mejor manera de iniciar es invitando a Dios a través de la oración. Te invito para que inclines el rostro. Señor Dios Todopoderoso, abrimos las Santas Escrituras para tomar de ahí consejo y alimento para nuestro espíritu, Señor. Le rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, quite todo prejuicio y nos permitas escuchar tu voz claramente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cristo, la palabra encarnada.
Ese es el nombre del mensaje para esta noche. Y quiero decirles que en la palabra de Dios, nuestro Padre ha comparado a su pueblo santo como un rebaño de su prado. Dios ha comparado a sus hijos como si fueran ovejas de un rebaño. El Salmo 79:13 dice lo siguiente: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Nótese que claramente dice la palabra de Dios: pueblo tuyo, somos ovejas de tu prado. Ahora, en el Salmo 23, verso 1, encontramos que Dios es el pastor. Vamos a leer este salmo tan precioso, muy conocido por todos nosotros. Salmo 23, 1 dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que somos comparados como el rebaño de Dios, como sus ovejas, y el pastor que está al frente de ese rebaño es Jehová, Dios mismo en persona. Ahora, a partir de este salmo, podemos hacernos algunas preguntas. Y la primera que quiero hacerme es: ¿qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? A la luz de la Escritura, el buen pastor hace por lo menos 3 cosas basado en estos 2 versículos. Número 1, apacienta las ovejas, dice la Sagrada Escritura. Les provee pastos que nutren a las ovejas. Y tercero, les provee agua a sus ovejas. Y si Jehová provee estas 3 cosas, por lo tanto nada les faltará a las ovejas del Señor. Pero ¿cuál será el alimento para esa oveja espiritual, para el cristiano? El alimento que nutre verdaderamente el alma y el espíritu del creyente. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 12, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Dice la Biblia: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida, dice la Biblia. Guardaré las palabras de su boca más que la comida. El alimento que necesita la oveja de Dios, el cristiano genuino, es la palabra de Dios, las palabras de su boca. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la Sagrada Escritura: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nótese cómo el mismo Jesucristo le hizo una exhortación al enemigo, diciéndole que no solo de pan físico, no solamente de la comida temporal, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Así vivirá el hombre de fe, la persona de fe, vive de la palabra del Señor. Ahora, esta palabra dice las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 4:2 lo siguiente: hay una exhortación para que se predique la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4:2 dice así la Sagrada Escritura. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nótese que el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo para que predique la palabra de Dios, porque Pablo sabía claramente que la palabra de Dios es la que soporta y da vida al creyente y a toda persona que se acerque a las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué se encuentra una oveja débil? Porque si lo tomamos literalmente, una oveja se puede enfermar por varios factores, pero lo más común para que se enferme una oveja puede ser porque está mal alimentada, mal nutrida. ¿Por qué un cristiano se siente
débil en la fe? ¿Por qué siente que ya no puede más? ¿Por qué se aparta del Señor en circunstancias? ¿No será porque no está comiendo también el pasto espiritual que es la palabra del Señor? Y mira, quiero compartirte este pensamiento, dice así: no pueden haber cristianos felices, sanos, que crezcan sin que sean alimentados de las sagradas escrituras. Ahora, ¿cuál es la cura para una fe débil? En Romanos capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente: porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta la fe según este versículo? Se alimenta a través de la palabra de Dios. Cuando se come la palabra, cuando se investiga la palabra de Dios, se empieza a nutrir el creyente. Ahora te hago una pregunta: ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo entonces salimos de una fe débil? ¿Cómo salimos de un estado de debilidad a un estado de fortaleza espiritual? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Me encanta el texto que les voy a presentar en este momento y te invito para que lo busques ahí en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Mira lo que dice la Escritura, uno de los versículos preciosos del Antiguo Testamento. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y ahora quiero que analicemos juntos este mensaje del versículo 16. Ahora, mencionemos algunos aspectos que se encuentran aquí para escuchar la palabra de Dios, para ser alimentados con la palabra de Dios. Primero, dice el profeta, fueron halladas tus palabras. Quiero decirles que uno solamente puede encontrar lo que busca, pero especialmente los varones tendemos a no encontrar las cosas en la casa y nos vemos relacionados muchas veces que nuestras esposas o las madres le dicen a los hijos: es que usted no ve nada, usted no encuentra nada, pero ellas van y lo encuentran. ¿En qué consiste? Pues ellas buscan bien realmente. Nosotros buscamos de manera somera, a la ligera, y pues no vemos nada. Así sucede también con la palabra de Dios. Cuando se busca de una manera desinteresada, cuando uno no se disciplina para leer la Biblia, cuando uno no tiene una intención bien coordinada a la hora de abrir la palabra de Dios, no encuentra nada. Y lee la Biblia, lee por aquí, lee por allá, Antiguo, Nuevo Testamento, y parece que no hay nada para usted. Es porque no hemos buscado diligentemente la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo buscamos la palabra de Dios? Quiero que meditemos en tres aspectos. ¿Cuándo buscamos la palabra? ¿Cómo buscamos la palabra? ¿Y dónde buscamos la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo será el mejor momento para buscar la palabra de Dios? Para buscar el pasto que Dios quiere darle a su oveja, que le nutre y le fortalece. Bueno, hay un momento en el que todo está en silencio, en el que el cerebro está descansado, en el que los electrodomésticos están apagados, en el que no hay tráfico siquiera. Y ese momento son las horas tempranas del día, aun cuando el sol no ha salido, a la madrugada, ojalá. Ese es el mejor tiempo, no hay distractores, no hay nada que atraiga tu atención. Entonces te invito para que empieces a reservar la primera hora del día, puede ser 4 de la mañana, 5 de la mañana, 5:30, procurar que sea antes de las 6 para que no hayan interferencias cuando busques la palabra de Dios. Ahora quiero responder a la pregunta: ¿dónde buscar la palabra de Dios? Y el dónde tiene que ver con aprender a seleccionar la Biblia de manera inteligente para encontrarla. Hay planes de lectura
la Biblia en un año, que se puede hacer, pero es muy rápido y creo que no alcanzamos a digerir todo. Hay otro plan de lectura para hallar la palabra y es leer la Biblia en orden cronológico, sin afanes, así te tarde 2 años, 3 años. Lo importante aquí es que entiendas lo que estás leyendo. También el dónde lo vamos a ubicar en el lugar donde te sientas a disfrutar ese banquete espiritual. No es lo mismo sentarse a estudiar las Escrituras frente a un televisor o en un pasillo donde hay distracción. Es bueno tener un lugar especial en la casa donde leer la Biblia. Puede ser tu biblioteca, el estudio, un sofá, una terraza o un cuarto, pero que sea un lugar ordenado, que sea un lugar acogedor y que sea un lugar donde no hayan interferencias para encontrarnos con Dios. La palabra cómo encontramos la Biblia tiene que ver la manera y las herramientas sobre todo que vamos a utilizar para encontrar la palabra de Dios. Por eso dice fueron halladas, y el cómo yo quiero que tengamos en cuenta aquí. Para hallar el mensaje específico de la palabra de Dios, de un versículo, es bueno tener más de una versión de la Biblia. Es bueno tener el comentario bíblico más completo que conozco, que es de la profeta de Dios, Helena Harmon de White. También es bueno tener una herramienta que es importante y es un diccionario bíblico. Tener algunos comentarios bíblicos también nos ayuda mucho en el cómo encontrar la palabra de Dios. Bien, y después dice la palabra, aquí dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, lo siguiente que hay que hacer al buscar la palabra, si la encontramos, ahora hay que comer. Es como cuando tú sales con hambre a buscar un restaurante y no hay nada en casa y necesitas salir. Tú buscas, cuando llegas al restaurante que estás buscando, ¿qué es lo que haces? Pides la comida, y una vez la pides, no te vas a quedar ahí, no te va a quitar el hambre, no te va a dar pereza comer. Una vez te sirven la comida, el apetito se abre aún más, y lo que uno desea es comer en ese momento, saciar su hambre. Ahora, cuando encontramos la palabra de Dios en un lugar tranquilo, con las herramientas apropiadas, en el momento especial, ha llegado el momento de comer la palabra de Dios. Comer la palabra. Cuando comemos, hacemos más que tragar. Temporalmente, físicamente. Cuando uno come, tiene que cogerle el sabor a lo que está comiendo. Y te voy a mostrar más o menos cuál es el proceso. Primero uno olfatea, huele el olor a la comida. Se van activando las papilas gustativas. Cuando ya tenemos la comida enfrente, entonces empezamos a comer, y al comer masticamos suavemente, y si es esa comida favorita, queremos como que no se acabe, comemos despacito, y si hay una parte dura ahí en la comida, pues uno mastica un poco más, ¿cierto que sí? Y de tal manera que se van extrayendo los sabores, y cuando va siendo ingerida la comida temporal, se van extrayendo las vitaminas, las proteínas, los minerales y todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Debemos hacer más que leer la palabra de Dios, entonces hagamos como hacemos cuando comemos el plato favorito, comámosla despacio. Las partes más duras que no entendamos, mastiquémoslas más, requiere más tiempo entonces. Y solamente de esa manera, cuando la palabra entra en cada uno de nosotros, esa palabra se convierte en fe. Por eso dice Romanos, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así como el alimento físico provee fuerza, energía y vida, la palabra, cuando es ingerida, aleja la debilidad espiritual del creyente, y ahora se convierte en una persona fuerte y robusta en fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nutre realmente al cristiano cuando come la palabra de Dios? Ahora quiero hablarte quién es esa palabra. Y la Biblia dice que Jesucristo es la palabra viva
y encarnada. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, y leamos en el capítulo 1 lo que dice la Sagrada Escritura acerca de Jesús. Dice así la Santa Biblia. Dice, aquel verbo, algunas versiones dicen la palabra o aquella palabra, fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Cristo Jesús es la palabra, el verbo encarnado. O sea, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. O sea que toda la Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Cristo es la palabra encarnada. O sea que al leer la Biblia estamos recibiendo a Jesucristo en otras palabras. Y quiero que miremos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35. Dice así la Sagrada Escritura. Miren conmigo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les voy a poner un poco el contexto de estas palabras. Jesús había pasado la noche con sus discípulos, había estado en el mar, había caminado sobre el mar. Al otro día una multitud de personas lo siguió a Jesús y tenían hambre. Y Jesús les dio pan. La gente comió hasta que se sació. Al otro día, después de esa comida grande, querían seguir a Jesús y Jesús dijo que la gente lo seguía era porque había saciado su hambre, habían comido pan. Y Jesús se manifiesta ante esa audiencia como el pan de vida, como el verdadero maná que descendió del cielo. Y dice aquí de manera muy especial, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Imagínate, las personas le dijeron, Señor, entonces danos de ese pan, porque nunca más queremos volver a tener hambre. Pero hoy Jesús te dice a ti y a mí que si comemos ese pan que es Él mismo, nunca más volveremos a tener hambre. Y lo está diciendo en un contexto espiritual. El hambre espiritual, esa ansiedad espiritual será saciada cuando comemos y digerimos a Jesús manifestado en la palabra de Dios. En San Juan, ahí mismo en el mismo capítulo, en el verso 63, él dijo lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nótese lo que dice Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, que lo que está registrado aquí en la Biblia acerca de Jesús, y recuerda que la Biblia dice que toda la Escritura da testimonio de Jesús, dan vida al espíritu, y dice la carne para nada aprovecha, porque puede ser que una persona tenga medios para vivir y comer muy bien, pero morirá. Mientras que si una persona, a pesar de que no se haya alimentado física y temporalmente bien, pero recibe a Jesús y come la palabra de Dios, esa persona podrá vivir eternamente porque ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Y Jesús lo dice ahora en el verso 57 del mismo capítulo, Juan 6, 57, 58. Dice así: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. No estamos hablando de canibalismo, claro que no, por supuesto. ¿A qué se refiere la expresión el que me come? Él también vivirá por mí. ¿Qué significa comer a Jesús? Y dice el verso 58, este es el pan que descendió del cielo. Y se está diciendo a sí mismo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan
vivirá eternamente. ¿Y cuál es ese pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y cómo comemos ese pan? Bueno, comemos ese pan al recibir la palabra de Jesús. Y al recibir la palabra de Jesús, nos hacemos partícipes de su cuerpo y de su sangre preciosa que nos da perdón y nos da vida eterna. Voy cerrando este mensaje y quisiera ir cerrando algunas ideas que deseo queden en tu mente. Al recibir la palabra, el pan del cielo, recibimos a Jesucristo. Amén. Al recibir la palabra, participamos de la carne y de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aceptamos su sangre, porque en la palabra de Dios lo dice, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y comer su carne, recibir su cuerpo, es recibir sus enseñanzas, sus obras, como un ejemplo digno que debemos seguir todos los que nos llamamos cristianos. Como la sangre se forma en el cuerpo por el alimento que comemos, así Cristo se forma en nuestro interior al comer su santa palabra. Así como la necesidad de alimento temporal no se puede satisfacer participando una sola vez de él, así la palabra de Dios debe ser comida diariamente. Una dama que yo adoctriné se bautizó en la iglesia y sus primeros meses fueron muy fuertes, muy agradables. Después de unos 4 o 5 meses me llamaba constantemente. Yo iba a su casa y decía: venga hermano Fabián, venga que necesito contarle algo. Y yo iba y me decía: hermano, ¿qué será que mi fe es tan débil? Yo no sé qué me está pasando. Y entonces cada nada tenía que ir para estarla animando a esta dama. Y bueno, pensé, tal vez esta hermana está creando una dependencia del líder. ¿Cómo hago para que cree dependencia de Dios y de la palabra de Dios? Y le hice una pregunta, le dije: hermana, cuénteme una cosa. ¿Cómo está su relación con Dios en el estudio de la Biblia? Ella guardó silencio, recuerdo muy bien en este momento. Y le dije: hermana, ¿hoy leyó usted la palabra de Dios? Y me dijo: no la he leído todavía. Le dije: ¿ayer leyó la palabra de Dios? No, estos ojos ya no me dan. ¿Ha leído la palabra de Dios la última semana? Es que a las gafas se le partió una pata, me dijo, y la EPS no me ha autorizado. Y me sorprendió porque para cada pregunta tenía una respuesta, pero eran excusas. Le dije: hermana, si usted no lee la Biblia, siempre será una persona débil en la fe. Siempre necesitará alguien que esté visitándole para que le anime. Ahora, no hay nada de malo en ser visitados y animados de vez en cuando, pero realmente no debemos depender del anciano, del pastor o del diácono para que nuestra fe sea fuerte. Hemos descubierto en esta noche que la fe se fortalece cuando comemos las Sagradas Escrituras, porque de esa manera estamos ingiriendo a Jesús, sus enseñanzas. Imagínate, Cristo viviendo en nosotros. ¿Crees que seríamos débiles espiritualmente hablando? Y quiero presentar un mensaje de llamado para ti en esta noche. Te animo a que te encuentres con Jesucristo en las páginas de su santa palabra. Búscalas y te serán por gozo y alegría. Toma la Biblia, por favor. Apaga tu celular. Apaga todo lo que distraiga tu mente y deja que la Sagrada Escritura sea la que te hable directamente. ¿Sabes? Realmente el gran maestro que nos enseña la Biblia se llama el Espíritu Santo. Cada vez que busques al Señor,
Pídele al Espíritu Santo para que Él te dé el alimento que necesitas para ese día. Creo que no te atreverías a comer una sola comida al día por el resto de tu vida, ¿cierto que sí? Y aún así, muchas veces salimos al trabajo y a 24 horas de tentaciones sin tener un solo bocado de comida para el espíritu. Te invito para que la fuente de fortaleza espiritual en tu vida sea comer la palabra de Dios. Dios te bendiga. Te invito para que ores conmigo en este momento. Oremos. Amante Dios, te doy gracias porque a través de las Sagradas Escrituras nos das fortaleza espiritual. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Perdónanos si no la hemos buscado. Perdónanos si la hemos buscado en momentos equivocados, cuando tenemos cansancio y sueño. Padre, perdona nuestra débil fe y fortalécela, te lo pedimos. Que cada hermano de esta iglesia preciosa aprenda a tener una fe sólida y fuerte, basado en una así dice Jehová. Que nadie lo mueva de la roca que es Cristo, de sus palabras vivenciadas para vida eterna. En el bendito nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Dios te bendiga. Una feliz noche. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre
con Jesús estaré.